Mientras el mundo duerme bajo la falsa manta de una seguridad que no es más que una lenta agonía económica, la inflación y el sistema están confiscando silenciosamente el activo más valioso e irrecuperable que posees, tu tiempo. El 99% de la población ha sido programada desde la infancia para temer al riesgo, sin llegar a comprender jamás que ese miedo paralizante es precisamente el grillete que los mantiene encadenados a una vida de promedios, deudas y escasez perpetua. Hoy no estoy aquí para darte consejos motivacionales vacíos o fórmulas mágicas de enriquecimiento rápido. Mi propósito es revelarte la arquitectura técnica y mental exacta que utiliza el 1% para transmutar la incertidumbre radical en un patrimonio inexpugnable y soberano. Si buscas la comodidad del rebaño y la validación de quienes nunca han construido nada, este video definitivamente no es para ti. Pero si estás listo para entender la alquimia financiera que separa a los millonarios del resto del mundo, prepárate, porque vamos a reconfigurar los cimientos de tu realidad económica. Esto es Piensa en Grande, y aquí es donde el conocimiento se convierte en oro real. La seguridad tradicional es una ilusión óptica magistralmente alimentada por décadas de condicionamiento social y educativo que nos empuja a buscar el refugio aparente de un salario fijo, una jubilación incierta y el ahorro pasivo en instituciones que desprecian tu capital. Debemos aceptar una verdad incómoda: el estancamiento no es estabilidad, es la antesala de la pérdida total en un entorno donde el valor del dinero se evapora cada segundo que permanece inmóvil. El verdadero alquimista financiero no pierde el tiempo buscando la ausencia total de peligro, ya que sabe que el vacío absoluto de riesgo es el lugar donde muere la oportunidad. En su lugar, busca la presencia de una estructura sólida y elegante que le permita navegar la incertidumbre con una ventaja estratégica desproporcionada. Lo que el sistema te ha vendido como un camino seguro, a menudo no es más que una jaula de oro diseñada para que no veas las colosales oportunidades de crecimiento exponencial que se encuentran justo al otro lado de tu zona de confort, esperando a ser reclamadas por aquellos que se atreven a cuestionar el guión establecido. Entramos ahora en el concepto maestro que define la libertad financiera moderna: la asimetría del riesgo. Esta es la brújula interna que separa a los apostadores imprudentes de los verdaderos inversores estratégicos, y consiste en la habilidad casi mística de buscar escenarios donde la pérdida potencial es estrictamente limitada y conocida, mientras que la ganancia potencial es prácticamente infinita. El 1% jamás arriesga la totalidad de su capital ni su paz mental en una sola jugada desesperada movida por el ego o la urgencia. Lo que hacen es posicionarse con precisión quirúrgica en múltiples frentes estratégicos donde, si los proyectos fallan, la consecuencia es apenas un rasguño en su estructura, pero si tan solo uno de ellos acierta, el retorno multiplica la inversión inicial por 100 o por 1000. Aprender a identificar estos puntos de apalancamiento, donde el esfuerzo es pequeño pero el resultado es masivo, es la base de lo que llamamos riesgo inteligente, una habilidad que requiere de una paciencia monacal, un análisis técnico riguroso y, sobre todo, una desconexión emocional absoluta del resultado inmediato para enfocarse en la pureza de la estructura del juego a largo plazo. En el laboratorio de la alquimia financiera, el tiempo no es un recurso que se gasta o se pierde, es la materia prima sagrada que debe ser transmutada en patrimonio neto y legado. El error más trágico y común de la clase trabajadora es intercambiar horas de vida por unidades de moneda de forma lineal, una trampa donde el techo de tus ingresos siempre estará limitado por tu resistencia física. El 1% entiende que el tiempo debe ser inyectado exclusivamente en la construcción de sistemas que generen valor de forma autónoma e independiente de su presencia física. Cada hora que decides dedicar a dominar la gestión de activos, a comprender la psicología profunda de la riqueza o a diseñar estructuras de inversión sofisticadas, es una semilla de oro plantada en un sistema de interés compuesto que trabajará para ti mientras descansas o disfrutas de tu libertad. No se trata de trabajar más horas bajo el sol en el sentido tradicional del esfuerzo, sino de operar con una intención superior, asegurándote de que cada segundo de tu existencia sea una inversión consciente en tu autonomía futura y no un simple gasto de energía vital para pagar deudas contraídas en un pasado que ya no existe.
El miedo visceral que la mayoría siente hacia el riesgo es, en realidad, un síntoma de una carencia profunda, el miedo a la propia ignorancia. Cuando no comprendemos las leyes que rigen un juego, cualquier movimiento nos parece una amenaza mortal, pero cuando dominamos la técnica y las variables subyacentes, el peligro se transforma en una variable estadística perfectamente controlable y predecible. La clave definitiva para vencer el miedo y alcanzar ese estado de éxito interior que tanto buscamos es la formación continua, obsesiva y especializada en aquellas áreas críticas que el sistema educativo formal ha decidido omitir deliberadamente para mantener la sumisión financiera. Al profundizar en el funcionamiento real de los flujos de caja, las leyes de mercado internacionales y los sesgos de la psicología humana, logras transformar la ansiedad paralizante en una cautela estratégica brillante que te permite identificar oportunidades donde otros solo ven caos y desastre. El conocimiento especializado es el catalizador alquímico que convierte el plomo de la incertidumbre en el oro de una confianza absoluta y fundamentada en tus propias decisiones de inversión. Resulta imposible construir un patrimonio sólido sobre una base mental frágil. Por ello, debemos profundizar en la psicología del inversor de alto nivel. Existe un abismo cuántico entre quien ahorra por un miedo inconsciente a la escasez y quien invierte desde una mentalidad de abundancia, propósito y dominio técnico. El inversor de élite cultiva una disciplina de acero para no dejarse arrastrar por las tempestades emocionales del mercado, entendiendo que la volatilidad no es un problema, sino simplemente el precio de la entrada a la verdadera libertad financiera. Esta fortaleza mental no nace de la suerte, sino que se construye día tras día mediante hábitos psicológicos rigurosos que separan a los millonarios del resto, priorizando en cada decisión la visión estratégica a 10 años sobre la gratificación instantánea de un impulso pasajero. Es un proceso de reingeniería interna donde aprendes a valorar tu propio criterio experto por encima del ruido ensordecedor de las masas, manteniendo una calma imperturbable y una claridad de visión incluso cuando el entorno macroeconómico parece desmoronarse a tu alrededor. Para que la transmutación alquímica sea efectiva y sostenible, necesitamos un laboratorio perfectamente organizado, tu arquitectura de activos. No es suficiente con tener la capacidad de generar ingresos altos si no posees la sabiduría para estructurarlos de modo que se multipliquen bajo un diseño técnico de arquitectura de flujo de caja. Esto requiere una honestidad brutal para diferenciar los pasivos que consumen tu riqueza de los activos reales que la alimentan constantemente, entendiendo que un activo verdadero es aquel que pone dinero en tu bolsillo de manera recurrente, ya sea mediante dividendos, rentas inmobiliarias o sistemas digitales que operan globalmente sin fronteras. El 1% diseña su vida financiera con una elegancia técnica envidiable, asegurándose de que cada pieza de su patrimonio cumpla una función vital dentro de un ecosistema equilibrado que les proporcione protección legal robusta, una eficiencia fiscal óptima y, por encima de todo, una paz mental que no está sujeta a negociación con terceros. Aunque los datos y las hojas de cálculo son la base, la verdadera maestría en la alquimia del dinero requiere un toque de intuición disruptiva y la capacidad de generar soluciones que nadie más está viendo. A menudo, las oportunidades de inversión más lucrativas de la historia no se encuentran en los informes estandarizados de la banca tradicional, sino la capacidad creativa de conectar puntos en apariencia inconexos donde el resto del mundo solo percibe ruido. Esto es lo que definimos como soluciones creativas, la habilidad de estructurar negocios, alianzas o adquisiciones que resuelven problemas reales de la humanidad de formas innovadoras y escalables. La intuición financiera no es un don mágico, sino el resultado de miles de horas de observación del mercado combinadas con una apertura mental absoluta para considerar modelos de negocio digitales, activos alternativos y fronteras tecnológicas que el promedio de la población aún descarta por considerarlas demasiado complejas o fuera de su alcance. En este sendero hacia la libertad absoluta, te garantizo que cometerás errores y enfrentarás retrocesos, es una certeza matemática en cualquier proceso de aprendizaje complejo. Sin embargo, en la filosofía del 1%, un error nunca se etiqueta como un fracaso definitivo,
sino como una lección de altísimo valor que ha sido pagada para acercarte un paso más a la maestría total. Cada pérdida controlada dentro de tu estrategia de riesgo asimétrico te proporciona datos de campo invaluables que ninguna universidad de élite o curso teórico podría enseñarte jamás. La clave del éxito sostenido es desarrollar la capacidad de fallar rápido, fallar barato y extraer con rapidez la sabiduría necesaria para no repetir jamás el mismo patrón, ajustando tu fórmula personal de transmutación. Quienes hoy habitan las cimas más altas de la riqueza mundial no son los que nunca se equivocaron, sino aquellos que tuvieron el coraje de fallar más veces que el promedio, pero con la inteligencia suficiente para levantarse cada vez con una visión infinitamente más clara, refinada y poderosa de su propósito. La acumulación obsesiva de capital sin un propósito que trascienda el propio ego es una búsqueda estéril que rara vez conduce a la plenitud o a la felicidad real. El concepto de crecer con propósito implica que tu éxito financiero debe estar íntimamente alineado con tus valores más profundos y con tu capacidad inherente de generar un impacto positivo y duradero en la vida de los demás. El 1% con conciencia entiende que el dinero no es más que un amplificador energético de quien eres en esencia. Si eres una persona con principios sólidos y una visión humanista, la riqueza te otorgará el poder de escalar esos valores a una escala global. La libertad financiera no debe ser vista como el final del camino, sino como el glorioso comienzo de una etapa donde puedes dedicar tu recurso más preciado, el tiempo, a proyectos que realmente muevan la aguja de la historia, dejando tras de ti un legado de sabiduría y abundancia que perdure mucho más allá de las cifras frías en una cuenta bancaria. Hoy has llegado a un punto de no retorno y te invito a tomar una decisión que definirá el resto de tu existencia. Dejar de ser un simple espectador pasivo de la economía de otros para convertirte en el arquitecto soberano de tu propio destino financiero. El cambio real y profundo comienza en el preciso instante en que aceptas la responsabilidad total y absoluta de tu situación actual y decides, con determinación de hierro, aplicar estos principios de riesgo inteligente y asimetría en cada decisión de tu vida diaria. No cometas el error de esperar a que el mercado sea seguro o a tener el capital perfecto para moverte. Empieza hoy mismo con lo que tengas a mano, pero hazlo con una mentalidad totalmente renovada y una estrategia de transmutación clara y disciplinada. Recuerda siempre que el mapa del 1% está trazado y disponible para aquellos que poseen el valor de buscarlo y la disciplina inquebrantable de seguirlo hasta el final. Es el momento de dejar atrás la mediocridad de la seguridad tradicional y abrazar la libertad ilimitada que solo la verdadera alquimia financiera puede ofrecerte. Es hora de pensar en grande y actuar en consecuencia.